Las armas y el poder han atravesado la historia política del país desde los primeros días de vida republicano, que como resultado, en el siglo XIX se presentaron 11 guerras civiles o conflictos internos, los cuales se caracterizaron por gestarse al interior de los partidos políticos en el marco de la pugna por la obtención del poder. Por lo tanto, este fue un siglo muy marcado por la búsqueda constante de un modelo de Estado y de un régimen de gobierno estable, mediante batallas tanto ideológicas como armadas. Batallas mismas que se basaban en las diferencias ideológicas entre centralistas y federalistas, que fundamentaron las plataformas programáticas tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador. En la primera mitad del siglo XX se resalta la hegemonía del Partido Conservador durante las primeras 3 décadas y la construcción y consolidación de la denominada República Liberal desde 1939 hasta 1946. El fin del periodo nombrado anteriormente en 1946 significó que los gobiernos liberales terminaran y que se eligiera como presidente de la República al político conservador Mariano Espina Pérez, quien ejerció hasta 1950. Bajo su gobierno, el 9 de abril de 1948 asesinan en la ciudad de Bogotá al candidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, acontecimiento que significó que la violencia política en todo el territorio nacional se agravara, empezando por la destrucción causada por el Bogotazo. Es así como el traspasar político del país se ha caracterizado por la lucha constante de ostentar el poder, ya sea para mantener intereses de grupos económicos de gran influencia o para hacer oposición armada o pacífica para la desarticulación del sistema político vigente. En 1950 fue elegido como presidente el conservador Laureano Gómez, en cuya corta gestión, pues en 1952 es reemplazado por Rafael Urdaneta debido a su mal estado de salud, se conformaron grupos subversivos en las zonas rurales del país en torno a los dos partidos políticos del momento. De esta manera, la violencia partidista desembocó en una situación de ingobernabilidad e inseguridad. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla propicia un golpe de Estado al gobierno conservador y por ende se toma el poder con el apoyo del Partido Liberal, la élite económica y la cúpula militar con la finalidad de recuperar el orden público. La dictadura de Rojas logró el control del territorio y una aparente paz. Invirtió en infraestructura, reconoció el derecho al voto a las mujeres, entre otros aspectos positivos, que consecuentemente se vieron opacados con las órdenes emitidas por Pinilla de asesinar a un centenar de estudiantes que se manifestaban de manera pacífica en la capital, suceso que representó el retiro del apoyo político del Partido Liberal. Ante esto, en 1957, una junta militar administró el país hasta 1958, en donde se crea el Frente Nacional, quien tuvo como protagonistas a los dos partidos vigentes, colectividades que se alternaban cada 4 años el poder político del país. En 1962 y 1966 se fundaron el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los orígenes de las FARC se encuentran en agitaciones campesinas dirigidas por el Partido Comunista Colombiano. En esas luchas agrarias prevaleció una forma de organización conocida como autodefensa campesina, resultado de una tradición de lucha por la tierra y colonización autónoma. En 1964, estas autodefensas se transformaron en guerrillas móviles tras una amplia ofensiva militar denominada Plan Lazo. En la década de los 80 y 90, las ciudades colombianas muestran un escenario de violencia realmente diverso, el cual tiende a complejizarse aún más dado el impacto de la economía del narcotráfico en las estructuras de la sociedad. Es aquí donde el mayor número de muertes en Colombia no era producto de la llamada violencia política, pues este patrón se modificará sustancialmente desde 1997, cuando organizaciones paramilitares ejecutan lo que será una etapa de terror, cuyo objetivo central sería la disputa por el control territorial y la legitimidad de las regiones donde las guerrillas, especialmente las FARC, tenían presencia o donde había recursos estratégicos. La década de los 90 inicia con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que cambiaría el destino constitucional del país en el marco de la continuación de una guerra declarada del Estado contra el narcotráfico, cuyo saldo final fue el desmantelamiento del Cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela en 1995 y el Cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar Gaviria en 1993. Esta fue una época caracterizada por la inseguridad del país, pues es aquí donde se presentaron asesinatos a excombatientes, periodistas como Jaime Garzón,
líderes políticos como Álvaro Gómez Hurtado, el genocidio de la Unión Patriótica y movimientos de izquierda, el secuestro de políticos, figuras públicas y miembros de la fuerza pública, atentados terroristas, incremento en las masacres y del desplazamiento forzado por los distintos grupos armados. Desde entonces, la historia de Colombia no ha sido muy diferente de lo que se vivenció en el siglo XX. Las masacres, inseguridad y peligro del país ha sido constante. Y aunque son innegables los esfuerzos de funcionarios públicos y de la sociedad por construir un país en paz, los grupos armados y la guerra bipartidista llevan gran ventaja con el manejo de nuestro país, Colombia.